tela que cortar, así creo que los dos vamos a tener un trabajo bastante fuerte por hacer para mantenerlo corto, porque los dos hablamos bastante. Pero sabemos que la conversación va a ser bien amena. Yo sin estarle dando muchas vueltas a este asunto y a esta conversadera, para no hacerlo muy largo, me voy a traer a Esteban Hernández para acá. Esteban, oficialmente estamos en vivo los dos actualmente. Perfecto, gracias. ¿Cómo Bueno, está todo, tú dices chamo? que yo, todo bien, mira, tú dices que yo hablo mucho, pero yo te prometí que iba a contestar con monosílabos. Más de eso no. Bueno, si contestas con monosílaba, te prometo que voy a hacer una campaña en tu contra en redes sociales. Mira, tenemos demasiada tela para cortar. De este contenido creo que vamos a sacar cosas bastante buenas, pero en la misma dinámica del podcast, yo quiero que primero nos cuentes cuál es tu historia de cómo te hiciste libertario. Yo creo que todos tenemos una historia bien chévere y quienes no lo tienen de seguro se tendrán que inventar una, pero a mí me gustaría saber cómo llegaste tú a las ideas de libertad, porque yo creo que tú no tienes más de 23 años siquiera. Entonces me gustaría saber cómo llegaste a las ideas de libertad. No, sí, sí tengo 24 ya. ¿Tienes 24 ya? Ah, ok, perfecto. Sí, uno más de Ok, lo que dijiste. Bueno, mi historia es bastante aburrida, si supiera, José Miguel, porque yo siempre he tenido, de hecho, tú sabes cómo Facebook te recuerda cosas de hace muchos años, ¿no? ok. Y yo tenía discusiones teniendo, suponte, 14 o 15 años, discusiones con gente que era mayor que yo, y yo siempre decía, bueno, pero por ejemplo, gente que se estaba quejando de la explotación de los empresarios, y yo decía, bueno, pero si no te gusta tu trabajo, búscate otro, ¿no? Tenía siempre como que ese tipo de posiciones. Obviamente, a medida que va pasando el tiempo, he girado, me he vuelto más radical, digamos, en lo Ok, de las ideas libertarias. Sin embargo, la tendencia siempre fue hacia allá, nunca fue hacia la izquierda. No ok. sé, tú sabes que dicen que el que no fue comunista a sus 20 años no tiene corazón. Bueno, yo debo ser de los que no tienen corazón Sí, entonces, es porque cierto. nunca me he sentido atraído, nunca me he sentido atraído por esas ideas. Te estoy hablando de incluso 14, 15 años. Entonces es una historia bastante aburrida, porque no fue que tuve una revelación, sencillamente me seguí informando más, y cada vez me fui poniendo más radical en esa línea de libertarismo. Ok, ¿hay alguna etiqueta con la que a ti te guste definirte? ¿Sabes qué? En estos días tenía una conversación por Twitter y dijeron que esto de las etiquetas es retrógrado y no sé qué más y tal y broma. Yo Ujú, tengo una discusión sobre, y no pretendo profundizar sobre eso para no hacerlo muy largo. ujú. Sí me gustaría saber si tú te consideras, por decir un ejemplo, liberal clásico, conservador, libertario, liberal solamente, o si no solamente me catalogo como de derecha. Y si hay algún basamento académico sobre el que tú sostengas esa etiqueta. Mira, yo realmente, cuando vas a las posiciones que yo sostengo, yo soy libertario completamente. Esa Perfecto. es la etiqueta, si me vas a poner una que va más acorde con las ideas que yo defiendo. Y sin embargo, bueno, a mí me han atacado mucho, sobre todo los sectores libertarios, porque yo el término que más uso es derecha. Ok. Ahora, eso lo hago por una cuestión de simplificar las cosas. Uno de los tantos problemas que yo siempre he dicho que hemos tenido los que le hacemos oposición al socialismo es la parte del marketing, ¿sí? Mm, Entonces, cuando tú empiezas a tratar de vender, imagínate tú, tu propia idea, ujú. tu propia ideología, y te complicas más allá del espectro de derecha-izquierda, ya por ahí vas mal. Porque es mucho más difícil explicar, no, bueno, yo soy libertario, no soy ni derecha ni izquierda, pero defiendo el libre mercado, pero no. Es cuestión de simplificar las cosas, es cuestión de simplificar las ideas que tú estás defendiendo, las ideas que tú promueves, hacerlas más digeribles, y de esa manera yo pienso que es más fácil. Entonces, bueno, si nos ponemos técnicos, yo sí, yo soy más libertario, pero la etiqueta que yo uso siempre es la etiqueta de derecha, porque a mi Ok. juicio abarca lo que es la defensa del libre mercado, los tres principios sobre los que está fundamentado derecho ciudadano: libre Cierto. mercado, gobierno limitado y propiedad privada. ¿En qué me baso? Mira, en lo más básico también. No es en un estudio, no es en una cuestión histórica, no. Hay un test político en internet llamado The Political Compass, ¿no? Ok. La brújula política, que Ujú. eso te lo divide en un plano cartesiano, te pone izquierda a derecha, obviamente la izquierda, la derecha a la derecha, arriba te pone autoritarismo y abajo te pone libertarismo. Entonces, basado en eso, que es una herramienta que mucha gente utiliza, ¿no? Yo puedo decir que yo soy derecha libertaria. Así Perfecto. de simple. Okay. ¿Hay algún autor que a ti te haya marcado? Nada más quisiera saber el nombre, que digas, mira, yo soy más inclinado o mi formación filosófica o mi formación ideológica viene por los artículos, los escritos especialmente de tal. Sí, bueno, Ayn Rand, de verdad te Ayn lo digo, Rand. esa señora, Okay. sí, O sea me que parece, tú te vas más por los principios. O
sea, no, Me es parece que, Mises esa o señora Hayek, es... entonces yo me podría decir, bueno, entonces le gusta más el tema económico. Tú estudias economía, me parece extraño. Sí, sí, no, yo estudio economía, pero precisamente como yo trato de digerir las ideas, el Ok, hecho, lo que hizo esa señora de escribir todo en novelas, ¿no? En una lectura bastante interesante, que incluso una persona que quizás no siente atracción por esas ideas, los libros de ella se los come. Además de eso, cuando te vas a las entrevistas de ella, que me he visto todas las que hay en internet, ok, pues me parece una persona excesivamente brillante. ¿Qué es lo que pasa con Hayek, con Milton Friedman, con Adam Smith, por ejemplo, que sí, son libros que son autores que uno evidentemente se tiene que leer, pero que a veces se quedan mucho en lo que yo critico, que es la parte de la academia. Y cuando tú tienes un perfecto, lenguaje académico, tú solo le llegas a la academia. perfecto, entiendo. Mira, cuéntame otra cosa, cambiando el tema para ya saber que la etiqueta que mejor te describe es la de libertario. Em, ¿Cómo llegaste a Bepex? Tu posición es, tú eres el coordinador de Bepex, ¿verdad? Coordinador juvenil, sí, sí, la Coordinador juventud. juvenil de Bepex. Cuéntanos cómo llegaste a Bepex y por qué decidiste formar parte de eso. Sí, no, bueno, por algo muy sencillo, cuando tú llegas acá y tú quieres hacer activismo en alguna parte, tú tienes dos opciones realmente, aquí en cualquier sitio. O te unes a una organización que ya esté formada, ¿no? O creas tu Okay. propia. Uh-huh. Cuando yo vi el trabajo de la organización BEPEX, es un trabajo pragmático, no es un trabajo ideológico, es el trabajo de que hacer los scratches, de hacer las denuncias de los boliburgueses que están acá, por ejemplo, pidiendo asilo, o que Okay. están, digamos, mintiendo en sus aplicaciones de residencia, o que consiguieron el dinero para una visa de inversionista por métodos que no son legales. Entonces, bueno, cuando yo vi ese trabajo, evidentemente yo dije, esta es la organización a la que yo debería pertenecer, ¿no? Por ayudar en esa causa. La parte dogmática, por decirlo de alguna manera, la estoy cumpliendo con Derecha Ciudadana, que es la que tiene esos principios, es la que se llama de derecha. BPC es una organización, como lo dice en su nombre, de exiliados. Okay. Entonces, lo que busca es tanto salir del régimen y hacer esas cositas pequeñas pero importantes, como ya dije, como ayudar, por ejemplo, a los venezolanos que llegan acá con asesoría, sobre todo de tipo del área migratoria, porque mucha gente viene con muchísima desinformación, José Miguel. Las Sí, sí. barbaridades que a uno en ese... Yo no soy abogado, pero ya yo he tratado tantos de esos temas que uno se aprende lo básico, ¿no? Y las Sí. barbaridades que que uno escucha de cosas que pues no tienen ningún sentido. Te pongo un ejemplo. La gente que está en asilo, ellos dicen, no, que si en 5 años no los llaman a la corte o a la primera entrevista, automáticamente les da la residencia. Ese es un Ajá. rumor que se ha regado, no sé de dónde, no sé por qué, y eso es Me totalmente parece falso. rarísimo. Sí, sí. Exactamente. Entonces, ese nivel de desinformación existe en la ciudadanía venezolana de los que están acá en Estados Unidos, porque bueno, el área migratoria acá, digamos que no es tan sencilla quizás como en otros países de Latinoamérica. Entonces, bueno, esa es otra de las tantas misiones que, por ejemplo, yo cumplo desde BEPEX. A mí me parece excelente y de hecho yo le hago seguimiento al trabajo que ustedes hacen y de verdad que me parece genial, sobre todo con las asambleas que hacen. El sábado pasado tuvieron una y creo que es súper importante que esas cosas se difundan y se le hagan saber a la comunidad venezolana, que me imagino que es la única con la que trabajan por ahora. Pero incluso hasta otras comunidades de seguro se pueden beneficiar No de... han ido, de hecho han ido gente de otros, han ido personas de otras nacionalidades en esas asambleas. La mayoría son venezolanos, pero hayan ido colombianos, hayan ido nicaragüenses, creo que ecuatorianos vi alguna vez. Son muy Ok, pocos, son casos muy puntuales, pero hay gente que se aprovecha de eso, porque fíjate algo, claro, nada más dar esa información, José Miguel, esa información básica que sí, se da en esas asambleas. abogado, Un abogado bueno, digamos benevolente, te cobra $100. sí, ¿Ves? Por esa información. Entonces, no conforme con que se da esa información general, ¿no? Para que la gente entienda más o menos las condiciones en las que están cuando tú pides asilo o en el proceso de migración en el que esté, el abogado se queda con cada uno a tratar su caso gratuitamente hasta el último, ok, qué hasta la bien. última persona de esa asamblea. Entonces le dice, no, ven, o sea, les da consejos legales, que él sí puede hacer eso, les dice, mira, esto es así, esto es asado, ya los casos específicos de cada quien, pues. Entonces Ok. eso es bastante importante y por esa consulta te cobran mucho más. Sí, eso me parece genial. No, de verdad que fino. Mira, vamos a entrar en materia porque el tema que tenemos para conversar es súper extenso. Vamos a ver cómo lo hacemos puntual. A mí, Ujú. a mí siempre me ha gustado que la gente, por lo menos mis opiniones, que esto no se trata de mi opinión, se va a tratar más que todo de la tuya, pero por lo menos mi opinión, a mí me gusta que la juzguen en base a matriz de opinión porque yo trabajo con una revista. Entonces, Claro. yo espero que tomen mis opiniones como si yo fuese un analista político. Solo pueden esperar de Eduardo de repente. Tú Ujú. también estás metido en el mundo de los medios. Así que tú, supongo yo que esperarías
que tu opinión sea juzgada en base a eso también. Claro. ¿Sí? Ok, perfecto. Sí, sí. Voy a echarle pichón con eso. Chile, Perú, Chile, Ecuador y Colombia. Perú lo saco de la lista. ¿Qué pasa en Latinoamérica y quiénes están detrás de todo esto? Tú tienes una concepción de lo que está pasando. Me gustaría tu opinión con respecto a lo que está pasando en lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en Chile y lo que pasa actualmente en Colombia. Te voy a dejar solo Sí. la pantalla por ahora. Ok. Realmente, con respecto a quienes están detrás de esto, no es una opinión, es un hecho, porque ellos mismos lo han hecho confeso, pues. Por ejemplo, cuando tú ves que Diosdado Cabello habla de la famosa brisa bolivariana que se va a convertir en huracanes bolivarianos, cuando Nicolás Maduro salió diciendo que todas las misiones y todos los objetivos que se habían planteado en la última reunión que hubo del Foro de Sao Paulo, que fue en Venezuela, se han venido cumpliendo bien e incluso mejor de lo que tenían previsto, y paralelo a eso están ocurriendo todos esos eventos en esos países que tú mencionas. Evidentemente allí no hay que ir muy lejos para entender quiénes están detrás de esto. Eso es un hecho ya, lo repito, a confesión de parte, relevo de pruebas, acá no hay que especular en ese aspecto. Ahora bien, ¿por qué, digamos, hay en ciertos países en donde se presta este tipo donde hay caldo de cultivo para, para que ocurran este tipo de eventos, este tipo de desgracias? Bueno, porque la sociedad latinoamericana lamentablemente exige y lo tiene como que en las venas, o no sé si es por, si habrá sido por otros motivos, pero exige populismo. Y bueno, obviamente cuando tú tienes una ciudadanía que exige eso, eso es lo que va a obtener. Por ejemplo, vemos el caso de Chile. Yo tuve la oportunidad de entrevistar en el programa Contrapoder 3.0 a Vanessa Vallejo, ¿no? Y yo le decía, yo como libertario, y ahí me sorprendió una frase que ella me dijo, yo le decía, mira, tú debes estar tan sorprendida como yo de que en Chile sucedan estas cosas, porque Chile es el país que uno tenía como, digamos, como el país modelo, ¿no? Es el país más desarrollado de Latinoamérica, el país que se espera que llegue primero a un PIB per cápita de $30.000, es el país con un mejor estándar de vida, compite incluso con países del primer mundo en ciertas cosas, en movilidad laboral es el país con mayor movilidad laboral del mundo, por sobre Dinamarca, por sobre muchos otros países que tienen un mercado laboral bastante flexible. Entonces, bueno, Chile estaba como que allí, era el líder, o sigue siendo el líder de la región, y a mí me costaba ver, pues, cómo se prestó para este tipo de cosas, ¿no? Y ella me decía, y yo le dije, bueno, si sucede en Chile, puede suceder en Colombia. Fíjate lo que ella me dice, no, realmente a mí lo de Chile no me sorprende porque es un asunto cultural. En Chile la gente estaba pidiendo eso, yo ya me esperaba que esto iba a pasar eventualmente. De hecho, el mismo Axel Kaiser, que es un chileno bastante conocido, decía que eventualmente, fíjate la frase tan dura que usó, que eventualmente Chile iba a demostrar que era un país tan latinoamericano como los otros, y ya lo está demostrando, ¿no? Oh, rayos, ok, no había escuchado. Sí, no, eso lo puso Axel Kaiser en un libro, creo que es una frase que tiene uno de los, no me los he leído, no me he leído nada de él, pero es una frase que pues me llamó la atención en uno de sus libros. Y Vanessa Vallejo dijo, mientras que en Colombia la sociedad es un poco más, digamos, la conservadora, ¿no? Okay. No le atraen tantas esas ideas, o por lo menos la izquierda genera cierto rechazo, ¿no? Y entonces es más difícil que lo logre. Fíjate cuánta razón tenía. En Chile destrozaron el país y lo siguen destrozando. Y yo lo sé porque tengo muchísima gente que vive allá. De hecho, de mis amigos más cercanos que están allá, tuve la oportunidad de ir el año pasado. Me encantó como país, de verdad te lo digo. Y bueno, ahora qué es lo que me dicen ellos, no vuelvas, Esteban, quédate con esa imagen que tienes porque esto es lo que te vas a deprimir. Entonces, mientras en Colombia hemos visto que el intento de desestabilización sigue, sí, da mucha lástima, ya te lo digo. El intento de desestabilización sigue, por ejemplo, en Colombia. Sin embargo, hemos visto respuestas más duras por parte de los cuerpos de seguridad. Y sorprendentemente, esta sí fue una parte que yo no me esperaba. Iván Duque hasta ahora ha tenido una posición acorde con la situación. No me lo esperaba y así lo hizo. ¿Sabes que en ese sentido, a mí me gustaría como profundizar sobre precisamente la reacción de los presidentes, porque yo estoy por hacer un trabajito más o menos informativo con respecto a eso, pero a mí me parece que hay un patrón repetitivo. Sabemos que hay un patrón en la forma en la que estas protestas se orquestaron y se llevaron a cabo, ¿no? O sea, es lo mismo que pasó en Ecuador, es lo mismo que pasó en Chile y es lo mismo que está pasando en Colombia. El modus operandi es exactamente igual, ¿no? Y la destrucción de la propiedad tanto pública como privada parece ser como el patrón o el principio de actuación, ¿no? Pero cuando vemos la reacción de los presidentes, en este caso el de Ecuador, Lenín Moreno, él luego salió retractándose de las medidas económicas y queriendo negociar
¿cómo se llama? De cierta manera para tratar de ablandar un poco a la sociedad, cuando ya la sociedad había hecho destrozos. A mí me parece súper absurdo Correcto. que tomemos Correcto. la decisión de doblarnos o de partirnos, porque eso ya no es doblarnos, de partirnos cuando, Exacto. cuando resulta ser que ya ellos están haciendo todo lo que venían a hacer y simplemente lo que vamos a decirle a nosotros, no enfrentarlos, es, ustedes tienen, fue todo su derecho el haber actuado de esta manera. Ustedes estuvieron en todo su derecho y fíjense que por haber actuado de esta manera, ustedes se están ganando que yo me retracte. Y entonces como me voy a retractar, pues entonces ahora vamos a aplicar las medidas que ustedes digan y vamos a una conversación. Eso pasó en Ecuador y eso pasó en Chile. A mí me dio una vergüenza y una pena ajena ver a Sebastián Piñera hablando de una supuesta reconciliación, no sé de qué, pero además hablando de una modificación a la Constitución que yo, Chile era el país que yo tenía pensado para irme, tenía todo legalizado para irme a Chile, me había leído su Constitución y me encanta cómo su Constitución está redactada y me da mucha lástima ver que consideren que necesitan unos cambios. Yo sé que los tiempos cambian, pero el detalle es en qué momento tú vas a ceder a hacer ese cambio. Entonces, salió Lenin, dijo que se iba a mantener firme, la presión social lo acorrala y él se rinde. El mismo patrón es en Chile. Sale Piñera y dice que estos son unos delincuentes, que no se quedan, y de repente dice, no, vamos a negociar y vamos a ir a modificar la Constitución. Yo no sabía que el objetivo de las protestas en Chile era hacer un cambio a la Constitución. Me lo hizo Piñera, a mí me lo hizo saber Piñera, ¿no? Pero que tienes un patrón, ¿no? Me radicalizo, después cedo y después hablo de una negociación. Y en Colombia yo vi un discurso ¿cómo se llama? De Duque, De Duque. haciendo exactamente lo mismo, contra los delincuentes, no sé qué, contra quienes hagan daño al patrimonio público, y de repente también habló de un diálogo. Te quiero preguntar yo porque me da curiosidad. ¿Tú no crees que ellos trabajan para la izquierda? Bueno, mira, en resultados sí, quizás inconscientemente. Porque, por ejemplo, yo no veo que Sebastián Piñera sea una ficha de la izquierda. Sebastián Piñera, te voy a hablar nada más de él. Okay. Yo no creo que Sebastián Piñera sea una ficha de la izquierda, sin embargo, sí creo que es un tipo populista. Okay. Es un tipo populista y eso de que es de extrema derecha, como lo quieren tildar algunos, nada que ver. De hecho, el presidente más centro que yo he visto en Latinoamérica es el señor Sebastián Piñera. Que ese es el señor más centro que existe. Porque Bolsonaro es de derecha. Los demás, para mí, toditos son de izquierda. Macri, Duque y toda esa cuerda de, bueno, de blandengues, ¿no? Piñera yo siempre lo vi como alguien de centro, que precisamente hoy tenía una propuesta y una idea bastante capitalista, después el día de mañana pasaba al populismo, digamos con más tendencia hacia la izquierda, entonces bueno, por eso lo veía como alguien de centro. Ahora, ¿qué sucede? Para explicar un poco los puntos de esos tres países que acabo de mencionar. En el caso de Chile y en el caso de Colombia, que tomen ese tipo de acciones es lamentable y no se espera porque la gente que votó por ellos estaba votando no por la izquierda, porque si hubiesen votado por la izquierda hubiesen votado tanto por Petro en Colombia como por Guillier en Chile, ¿ves? Exacto. Entonces cuando tú ves ese tipo de reacciones, evidentemente eso es lo que sucede, o sea, tú no puedes decir, no, bueno, José Miguel es un criminal, lo detesto, lo odio, lo voy a denunciar y después digo, no, José Miguel, vamos a darnos un abrazo porque bueno, o sea, que estoy diciendo que al final te estoy dando la razón, me gusta o no. Me estás dando la razón, sin duda. Sí. Ahora, en el caso de Ecuador, también por alguien que entrevisté de Ecuador, un ecuatoriano, me hizo cambiar de parecer. Porque él dijo algo que es muy cierto. A Lenín Moreno no lo escogieron para hacer reforma. A Lenín Moreno lo escogieron para seguir el correísmo. Y esa es la realidad. Entonces, cuando él se monta en ese tipo de propuestas liberales, se monta a todo el correísmo que lo escogió en contra, ¿sí? A su misma base, o mejor dicho, la gente que le dio oposición en un principio, que votaron por el señor Guillermo, se me fue el nombre, Guillermo algo, el otro que era candidato, que ese sí tenía una propuesta un poco más liberal, ellos no apoyan a Lenín Moreno, ellos apoyaron al otro señor. Sí. La base de Lenín Moreno era el correísmo. Entonces realmente Lenín Moreno no tenía apoyo de ningún tipo para tomar ese tipo de medidas. Entonces digamos que se lo justifico un poco más. No voy a decir que me parece lo correcto, porque si tú realmente quieres hacer lo correcto por tu país, te llevas a todo el mundo por delante si hace falta, ¿no? Porque si es lo correcto, es lo correcto. No porque la mayoría lo diga, eso siempre hay que decirlo. La democracia tiene una falla enorme, que es que el voto del ignorante y del mediocre vale lo mismo que el voto de la persona preparada y culta. Y con preparación no me refiero a una persona con título. ¿Cuánta gente mediocre no existe por ahí con título? Sí, sí. Sin duda. Entonces, cuando vemos ese tipo de contraste, o sea, vamos a analizarlo por país. En Ecuador, bueno, independientemente de lo que pasó, no podemos esperar más. Más bien, mucho ha hecho Lenín Moreno porque él es una ficha de la izquierda, viene de allí. Fue vicepresidente de Rafael Correa.
Entonces, más bien mucho ha hecho con sacar a Telesur, con sacar, ¿sabes? Con sacar los del ALBA y de todas esas organizaciones de izquierda. Pero, por supuesto, en el caso de Duque y en el caso de Piñera, sobre todo, pues es muy lamentable. Porque además Piñera es algo así como el Caldera de Venezuela, que indultó, acá no indultó a Chávez, pues, no indultó a un Chávez, pero sí a todo un grupo de criminales que están violando la propiedad privada de todos, no le están dando el apoyo que se merecen los carabineros, ¿no? Y entonces, bueno, al final les está dando la razón y Chile lo va a tomar la izquierda, Sí, lamentablemente. es una lástima. Fíjate que yo tengo una teoría y la teoría es que para mí la izquierda se planifica sus propias crisis, ¿no? Entonces, Sí. es precisamente desde ese principio, desde esa teoría, el hecho de que me genera suspicacia que la reacción de cada uno de estos tres presidentes en los que pasaron estos hechos hayan sido tan similares, tenga un patrón de comportamiento. Yo por naturaleza, así como tú narrabas al principio de por naturaleza, tú le decías a la gente, pero bueno, búscate un trabajo si no te gusta el tuyo. Yo por naturaleza me considero muy bueno reconociendo patrones, ¿no? Y reconociendo patrones. Uh -huh. Me parece muy curioso, especialmente en discursos y cuando la gente habla, les escarbo cada letra que utilizan, quizás por tener la facilidad de escribir, por tener la facilidad de crear contenido. Pero mi teoría es que después de que tú ves estos hechos, tú puedes juzgar basado en lo que pasó. Y al ver que todos tuvieron el mismo comportamiento y que ninguno pone una mano firme, entonces tú dices, ¿será que todo esto lo planificó la izquierda y nos hicieron creer que estas personas eran diferentes a ellos? Pues resulta ser que el objetivo era destruirlos como la imagen de la derecha, que no funciona para nada, y resulta que no eran de derecha nada, porque no es ni la primera vez ni va a ser la última que la izquierda haga algo parecido a eso. No sé cuál es tu opinión. No, no, totalmente de acuerdo. Eso, y hay que tener mucho cuidado allí. La izquierda es tan buena en todo lo que hace. Son buenos para la maldad. O sea, eso hay que reconocérselo. El que diga, no, Buenísimo, buenísimo. es gente bruta, no es gente bruta. De hecho, ni el mismo Nicolás Maduro es alguien bruto. Yo no entiendo cómo la gente dice que Nicolás Maduro es una persona bruta. Sí. Yo no entiendo cómo dicen eso. Que no tenga un verbo, que lo que tú quieras. Pero bueno, ese inepto, ese bruto, como ustedes lo llaman, tiene cuántos años ya sometiéndonos. Y es un genio de la maldad. Son genios de la un genio de la maldad. Es diferente. Exacto. Yo me acuerdo cuando la gente decía, no, ese no dura ni el año, porque ese no es Chávez. Los chavistas sí y es verdad, no se quieren entre ellos, pero para mantenerse en el poder, trabajan, le dan la mano al diablo, a ellos no les interesa. Y es que eso es lo que existe, o sea, hay una barrera moral que nosotros no estamos dispuestos a pasar y ellos sí. Entonces, lamentablemente hay que hablarles en el mismo lenguaje, José Miguel. Hay que hablarles en el mismo lenguaje. Tú no puedes permitir que gente que está destrozando los negocios, la propiedad privada de los ciudadanos de bien, ¿no? De la ciudadanía que está trabajando, entonces, no te va a pasar absolutamente nada, eso se llama impunidad. Entonces, si tú promueves la impunidad con los criminales, ¿qué es lo que va a pasar? Van a salir más criminales. Y van a gobernar. Si yo veo que tú asesinas, si tú robas, y van a gobernar. Si yo veo que tú asesinas y tú robas y no te pasa nada, yo digo, pero ¿para qué yo estoy trabajando? Yo puedo asesinar y robar también, porque no me va a pasar nada. Esa es la verdad. El hombre de mal piensa así. O sea, el ciudadano. Sin embargo, hay algo distinto a Venezuela, José Miguel, que es que en esos países hay gente de derecha, ¿sí? Y las instituciones militares y policiales tienden a ser también de esa línea. ¿Ves? Entonces, cuando consiguen un liderazgo del cual apalancarse, actúan en pro de eso. Caso Bolivia, por ejemplo. Lo que tú dices, una vez ya pasa el evento, ya es muy fácil de analizar. Sí. Evo Morales estará la segunda elección ilegítima en la cual se iba a lanzar, porque ya son 2 periodos, este iba a ser el cuarto, ¿no? Y se lanzó y ganó según pues el fraude ese que montaron. ¿Qué sucedió? Hubo liderazgo político en las calles, sobre todo el del señor Camacho, creo que es el apellido Camacho, porque no fue el Carlos Mesa ese, que ese es un Capriles ahí, ¿sabes? Medio, tú sabes, come flor, como decimos nosotros. Sí. Pero el Camacho sí dijo, ese fue el que se puso, tienes tantas horas para irte, no vamos a dejar las calles, no se fue, bueno, siguió. ¿Y qué fue lo que pasó? La gente vio un liderazgo comprometido, los cuerpos de seguridad, ¿y qué empezaron? No solamente empezaron a bajar las armas, las empezaron a apuntar hacia Evo Morales. ¿Ves? Cuando ellos ven ese tipo de respuesta, evidentemente van a tomar acciones. En Venezuela fue así. Te recuerdo el 2002, por ejemplo. Claro, en el 2002 el que hizo el papel del Camacho, ¿quién fue? Carlos Ortega. Que bueno, nos guste o no quién es el personaje, ¿no? Pero él tomó ese liderazgo de calle y hubo cuerpos armados que se voltearon en contra del régimen. ¿Ves? Y cuando han habido, digamos, otros intentos más recientes de militares pues apuntando hacia Nicolás Maduro, o por lo menos bajando las armas, ¿qué es lo que ha pasado?
¿Quiénes han sido los que los han entregado? ¿Quiénes han sido los que los han abandonado? O tengo que recordar siempre el caso del 30 de abril o el caso del 23 de febrero de este año. El cartel político, el cartel político. Exactamente. Entonces y es que, mira, tan fácil, yo veo las cosas así como tú las estás viendo desde un punto de vista, digamos, más, porque tú escribes y eso, tú detectas las palabras, yo las veo por lógica, basándome en qué, en ponerme en los zapatos de los demás. Yo soy militar, yo estoy viendo que entregaron a aquellos que hicieron y quizás estoy en contra de Maduro y del régimen, pero yo digo, ¿para qué yo voy a salir yo con complejo de mártir a hacer qué? Sí. O sea, que me metan preso y me abandonen y me torturen. Totalmente. Eso es lo que están pensando los institucionales sí que existen, ¿no? Entonces eso es lo que la gente a veces no ve. Que hay una falencia en el caso del liderazgo político que, bueno, no hemos solventado lamentablemente, porque eso es otra cosa. Esta gente se derrumba, con esta gente me refiero a los de la MUD, actual Frente Amplio. El día de mañana pueden no tener liderazgo, pueden no tener reconocimiento y el desprecio de todo el mundo, pero nadie ha sido capaz de rellenar esos vacíos tampoco. Sí. Y esa es la realidad. O sea, yo creo que en realidad estamos muy cerca, y a mí me llama la atención que también hay un patrón como espontáneo en esto de la difusión de las ideas y de la formación de un nuevo liderazgo. Me parece que todo viene como en una especie de sombra misteriosa que yo veo de manera positiva porque, bueno, conozco quienes están detrás de esto y no les pierdo la esperanza por conocer los principios que tienen. Pero fíjate una cosa, a mí me gustaría más o menos que profundicemos para ver si es posible tratar de entender cómo se gesta todo. Y no sé si tú tienes una apreciación de cómo ocurrió, porque fíjate que todas estas protestas en Latinoamérica, yo no tengo información de que hayan habido canales de televisión o de radio diciendo salgan todos a protestar y destruyan el Transmilenio y el Metro de Santiago y acaben, o sea, yo no tengo esa información. Pareciera que ocurrió, entre comillas, de manera espontánea. ¿No? Comillas de manera espontánea, que una vez que ya estaban en la calle, a los locos se les ocurrió que lo más divertido era empezar a destruir la propiedad. Cuando tú escuchas la opinión de las personas que están de preparación previa, que ellos ya sabían que iban a atacar, ¿no? ¿Cómo crees tú que se gestó esto? ¿Qué herramienta se utilizó para que estos delincuentes estuviesen convencidos de lo que iban a hacer y lo hicieran de manera coordinada? Porque esto no fue espontáneo, esto fue de manera coordinada. No, completamente. Y de hecho, tú te tienes que ir a los hechos, José Miguel. O sea, por ejemplo, cuando tú ves estaciones que son de metal, ¿no? Y las queman con aquella facilidad, esa gente se tuvo que haber puesto de acuerdo, porque no es que es una estación, no sé, con muros de plástico o con pedazos de madera. No. Estamos hablando de cosas que no se incendian tan fácil, ¿no? Entonces, evidentemente, tienes que tener la preparación. Todo eso viene de, como ya dije, el Foro de Sao Paulo, porque de esa parte viene un financiamiento. Y con ese financiamiento, bueno, se reparte a cierta gente que sea capaz de agitar, ¿no? A todas las masas. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y agitar es muy fácil, Esteban. Agitar es muy fácil. Agitar es fácil, por eso mismo. Y más basándote, fíjate, por ejemplo, en Chile. ¿Qué es lo que pasó en Chile? Aumentaron el pasaje. Utilizaron eso como la excusa. Fíjate que la protesta empezó como en contra de los aumentos y terminó en qué? En lo que tú mencionaste hace rato, que fue la constituyente. Sí. ¿No? Entonces, bueno, ahí evidentemente hay una agenda, porque tú no me vas a decir que de manera espontánea la gente salió a protestar para bajar el pasaje y de la nada pues la ruta cambió a una constituyente. Eso no tiene sentido. Pero bueno, eso forma parte del liderazgo político de los mismos países. Cuando tú ves que hay gente dentro del Senado, dentro del Congreso, dentro de los líderes, llamémoslos líderes sociales, que no me gusta mucho usar esa palabra, ¿no? Pero que se pusieron a apoyar este tipo de iniciativas, evidentemente, ahí tú ves de dónde viene el financiamiento y ahí tú ves de dónde viene la organización. Esto no es espontáneo, quizás no se hace en un medio, porque decirlo en un medio pudiera ser considerado un acto de terrorismo, ¿no? Porque llamar a la destrucción de la propiedad privada es un crimen, llamar a la destrucción de incluso de lo público, entre comillas público, es un crimen también. Yo creo que en el mundo actual llamar a la destrucción de propiedad pública y llamar es más crimen que llamar a la destrucción de la propiedad privada. Sí, porque dicen, ¿cómo destruyen eso? Eso es de todo. Ese es el argumento. Pero a mí no me cabe duda que es así. Hay agitadores. Para ti hay agitadores detrás, financiados, y esa es la manera en la que se orquesta. Ahora, dime. Ahora bien, y para completarte un momentico, porque eso fue el caso de Chile. Ya regarlo a los demás países es más fácil, porque se puede dar ese efecto dominó como sucedió con la primavera árabe. Fíjate que en Colombia, ¿qué fue lo que convocaron? A un paro, y a Colombia lo convocaron a una fecha, fue abierto, no fue algo espontáneo, entre comillas. O sea,
ahí ni siquiera tuvieron la decencia de decir, no, bueno, salimos porque nos hicieron esto. No, allí se planificaron para ese paro y bueno, de allí obviamente, y la gente ya estaba preparada, la gente ya sabía, se iba a desarrollar en otros eventos. Sí, fíjate una cosa, ¿qué responsabilidad consideras tú que tienen las personas que con buena intención, con ninguna intención o con mala intención, me estoy refiriendo a influencers, artistas, a figuras públicas, a youtubers, a todos los que tuvieron participación en la convocatoria de este tipo de protestas? ¿Cuál crees tú que debería ser, cuál crees tú que es la responsabilidad de ellos y cuál crees tú que debería ser el trato en términos de implementación de la justicia, aplicación de la justicia para las personas que llamaron a la... Porque te puedo decir un ejemplo. Supongamos que en Colombia Carlos Vives dijo que era súper bueno ir a protestar, por decirte un ejemplo. Yo no estoy especulando porque no conozco sus palabras, sé que fue uno de los que convocó, según tengo entendido, pero supongamos que Carlos Vives hubiese dicho, vamos a las protestas y participemos todos y seamos contundentes. No dice vamos a atacar la propiedad, no vamos a destruir nada, pero el tono o el hecho de haber invitado te hace copartícipe de lo que está ocurriendo. ¿Tú crees que se le debe recriminar y juzgar a ellos como posibles autores intelectuales, a las figuras públicas que llamaron a este tipo de protestas? ¿O crees que detrás de sus intenciones habían buenas intenciones de una protesta legítima, pacífica, y las cosas se les salió de la mano porque no sabían que estaban participando en una especie de crimen organizado de gran magnitud? Sí, tú no puedes juzgar absolutamente nada por las intenciones, sino por los resultados. Okay. Por ejemplo, llamar a protestarnos un crimen. Él puede decir, vamos a ser contundentes, pero eso es un término muy vago. Y tú no puedes encarcelar a alguien por usar la palabra contundente. Okay. No, justo no. Tenga buenas intenciones, tenga malas intenciones o tenga las que sean. Cuando tú ves el proceso de, digamos, ya de violencia y ya cuando se llega a ese estado, ahí es donde tú tienes que empezar a buscar a los que son criminales, a los que son responsables de esto. Que en buena parte va a estar en el liderazgo político, más que en los influencers y que en los artistas. Los artistas, lo que pasa es que ¿qué es lo que sucede? Son una cuerda de ignorantes en su mayoría que hablan de todo y no saben de nada. Sí. Esa es la realidad. Entonces, yo pienso que la mayoría tienen buenas intenciones, puede ser porque ellos ven, bueno, es una protesta, es buena porque vamos a pedir esto, vamos a pedir que nos aumenten los sueldos, que nos quiten esto, que bla, bla, pero bueno, evidentemente el resultado termina siendo otro. Sin embargo, lo que te digo, no creo que tú puedas encarcelar a alguien por hacer una convocatoria, que además ellos, a menos que se demuestre que tuviesen un conocimiento que iba a generar estos efectos, no creo que haya manera de legalmente, sin violarles a ellos su derecho a eso, pues encarcelarlo. Y ahora, desde el punto de vista moral, ¿cómo lo ves tú? No, desde el punto de vista moral lo veo como unos cuerdas irresponsables, porque si tú vas a hablar de un tema, lo lógico es que te informe, ¿no? Claro, por ejemplo, yo no voy a hacer, no sé, bueno, vamos a usar el mismo gremio, ¿no? Yo no voy a ser músico, y entonces tú me das entrevistas de política y resulta que yo lo único que sé de política es que Iván Duque es el presidente de Colombia. Esa es la gran irresponsabilidad de esa gente. Que no... como el caso del reggaetonero más famoso de Venezuela, que en plena televisión, creo que Alejandro Marcano le dijo, yo debo confesar que yo de esto no sé nada, Y resulta Ajá, sí. de las banderas entre los artistas para opinar de política porque habló desde la Asamblea Nacional. Sí. No, y que es un personaje bastante nefasto, ¿verdad? Te lo digo. Yo no entiendo cómo la gente lo ve como un referente a él, ni a muchos otros. Fíjate que le increpan, y aquí es donde está la doble moral, le increpan a algunos que fueron chavistas, como el caso de Carlos Caballero que tocaste con Eduardo Flores. Sí. Le increpan a algunos que vienen de allá. Bueno, pero como que ellos no vieron las fotos de ese personaje y el que era su pareja artística en aquel momento cuando estaban en fila esperando a ver los restos de Chávez, ¿no? Ellos como que no se enteraron de eso. Porque eso es lo que yo digo, la doble moral, esa selectividad que tienen para algunas cosas. Entonces, bueno, si lo hace José Miguel está bien, pero si lo hace Esteban está mal. Eso no tiene sentido. Tienes que tener un poquito de criterio y una escala de valores que, bueno, que aplica a todo el mundo, ¿no? Sí. Mira, ¿cuál crees tú que debería ser el uso de las Fuerzas Armadas en situaciones como las que vivió Ecuador, Chile y Colombia? ¿Tú crees que la orden desde la presidencia debería ser utilicen la fuerza y hagan cumplir
a cabalidad el respeto a la propiedad tanto pública como privada. Debería ser así de radical. Hemos visto a militares apuntando a personas, hemos visto incluso a personas defendiéndose con sus propias armas. ¿Cómo lo ¿Tú crees que la instrucción debería venir directamente de quien lidera, en este caso son los presidentes? Sí, y de hecho, yo cuando digo que soy libertario, hay muchas posiciones que a los libertarios les molesta que yo tengo y una es esa. Ojo, no son todos. Obviamente siempre hay libertarios conscientes, gente que entiende la realidad, que tú no puedes andar cediendo terreno sencillamente por tirarte la de que, bueno, es que yo defiendo la libertad. Precisamente la libertad a veces se defiende con la fuerza. Porque esta gente cuando viene en avance, a ellos no les va a importar, ellos no te van a preguntar, ¿tú eres conservador o eres libertario? No. Es más, puede ser izquierdista que tiene un negocio, van y se lo destrozan. No les interesa absolutamente nada. Para mí la propiedad privada está por sobre muchas cosas, ¿sí? Y basado en eso, evidentemente, los cuerpos de seguridad, que se supone que eso es lo que tienen que garantizar seguridad, están para eso. Cuando se toman ese tipo de acciones, porque fíjate algo, hay dos protestas muy distintas, tanto las que se llevan a cabo en Venezuela como las que se llevaron a cabo en Bolivia, por ejemplo, tú ves, o en Hong Kong, si te quieres ir a otro continente. En Hong Kong, por ejemplo, hay gente que está luchando por la libertad y que fueron los que atacaron todos los negocios que eran de China, o sea, toda la gente que tenía algún tipo de conexión con China. Ellos están luchando por la libertad. Nada más lo ves porque los sitios que atacaron fueron los sitios que tienen algún tipo de conexión con las personas que los están oprimiendo. Okay. ¿Ves? Entonces, el comportamiento es muy distinto a venir acá y bueno, esta es la señora que vende empanadas, pum, quítale el negocio, bájale aquello, esta es una panadería, también destrózalo. Entonces, esta gente se está comportando como terrorista. Bueno, pero fíjate una cosa, porque ahí puede haber un choque de morales, ahí puede haber un choque moral entre qué es lo que yo considero malo y qué es lo que tú consideras malo. Partiendo en este momento de que yo soy de izquierda y que tú eres un libertario, si yo me voy a la protesta y estoy en Chile cayéndome a palo allá y yo voy a identificar a quienes son de derecha y los voy a atacar porque ellos representan mi enemigo. Entonces le voy a destruir el negocio al que yo sé que es capitalista. Pero es que ellos no están atacando a los de derecha. A eso me refiero. Ellos están atacando a todos los negocios. Entonces ahí es donde tú ves la diferencia. Sí, pero por lo menos no sé si viste el video de las criminales estas que le llaman EPA Colombia, que a destruir la propiedad pública y dice, mientras ustedes están destruyendo la propiedad de personas que podrían ser su papá, su mamá, yo estoy destruyendo los bienes públicos porque ellos son los que representan el Estado opresor, y todas estas cosas. Desde ese punto, su argumento podríamos decir que es correcto. O sea, ella no está atacando la propiedad privada, ella está atacando la propiedad pública porque ella está luchando contra el Estado, ¿no? Exacto. Nosotros consideramos en esta oportunidad que el Estado tiene la razón. En esta oportunidad nosotros consideramos que el Estado, que es Duque, tiene la razón. Entonces, bueno, y te voy a decir por qué. Y te voy a decir por qué el Estado tiene la razón en este momento. ¿Sí? Porque eso es algo que utiliza la gente, digámoslo, el ciudadano de a pie. O sea, realmente ella, al hacer eso, no está afectando al Estado, está afectando a la gente que paga impuestos y está afectando a la gente que necesita utilizar ese transporte público para llegar a su trabajo. Claro, ahí es la solución, y entonces aquí es el contraargumento que le doy a Colombia, que ojo, me gusta más su lógica que la de los otros tipos, porque ella dijo, bueno, mi enemigo es el Estado, me tengo que ir contra el Estado. Es una lógica, digamos, más lógica que la de los otros tipos, ¿no? Pero bueno, ahí la solución entonces sería, bueno, vamos a privatizar eso y listo. Vamos a privatizar el transporte. Hay otros caminos, te entiendo. Exacto, el transporte no tiene otro camino racional, pues. Exactamente. Pero sí, realmente, lamentablemente lo que dijiste ahí es muy cierto. La lógica de ella tiene más lógica que la de los otros tipos. Sin duda alguna, sin duda alguna. Exacto, mi enemigo es el Estado y me voy contra todo lo del Estado. Pero entonces hace entrar en choque y que de paso va a entrar en un aspecto moral el hecho de que, bueno, tú como consideras que tu enemigo es el de derecha, desde tu moral, atacar todo lo que sea de derecha tiene sentido, pero yo como soy de derecha me indigno porque estás atacando la propiedad que yo considero valiosa. Ahora, yo salgo a protestar y soy de derecha y quiero destruir todo lo de los... Supongamos que estamos en Venezuela, ¿no? Supongamos que estamos en Venezuela y descubrimos cuáles son los negocios de los enchufados. Y decimos que va con los negocios de los enchufados y los enchufados. Desde nuestra moral eso es correcta. Desde nuestra moral eso es correcta. Pero es que desde la moral de izquierda no es correcta. Hay cuestiones más atrás, fíjate algo. Estás hablando del caso de Venezuela. Esa gente, ¿cómo hizo negocios? Con dinero corrupto de gente que nos robaron a ti y a mí. Esa es la realidad. Entonces, hacer eso es una especie de decir. Ahora sí estamos en vivo. Recuperamos la conexión. Ok, sí, después del estábamos conversando sobre la posición de
la contraparte de creer que puede destruir la propiedad de nosotros, que somos su enemigo, y nosotros podríamos tener la misma posición con respecto a ellos. Y tú dices, citando el caso de Venezuela y que nosotros fuésemos a destruir a los negocios de los enchufados, ¿cuál es tu opinión? Claro, yo digo que ahí no hay contradicciones de ningún tipo porque esa gente precisamente los llamamos enchufados porque se enchufaron con el régimen. No, no fue que consiguieron ni los recursos para invertir, ni la manera de mantenerlo. Es dinero sudado, por decirlo de alguna manera. No, es sencillamente que por un contacto, porque soy amiguito de fulano, del otro, entonces me dieron un contrato especial o me dieron, mientras que a la competencia la están ahorcando, entonces ahí me dan beneficio. Eso no cae en una contradicción porque te ponía el ejemplo de que, por ejemplo, si tú haces un negocio conmigo y yo te estafo, ¿no? Tú me vienes a destrozar a mí la propiedad, es una manera de decir ese dinero no es tuyo. Lo que sea que yo me compré con ese dinero que te quiten la estafa, ¿no? Ahora, ¿cuál sería, por ejemplo, una contradicción? En ese caso no hay. Por ejemplo, una contradicción sería que yo siendo de derecha proteste en Chile porque hay un gobierno de izquierda y me ponga a destruir negocios que no tienen nada que ver con la política, de gente que trabajó, pero que bueno, porque tienen ideología de izquierda, lo destruyo. Okay. Allí sí hay una contradicción, porque ahí sí hay una propiedad privada que fue producto pues del trabajo y del ingenio de alguien, con todo y que defienda ideas obsoletas, ideas que a mi juicio no tienen sentido, pero si voy y le destrozo a esa persona su negocio, ahí sí estoy violando la propiedad privada en sí. En el primer caso que te puse, es gente que de una u otra manera me robó el dinero a mí, a ti y a toda la gente que paga impuestos, pues en Venezuela o en el país en cuestión. En el otro caso no, en el otro caso una persona que trabajó y llegó a donde está ahí por su trabajo. O sea, que si en Venezuela nosotros llegásemos a una especie de estallido social antichavista y resulta ser los venezolanos que ya han mostrado que podrían tener la inclinación de querer ir a hacer con la propiedad de los enchufados lo que le dé la gana porque los scratches fueron una nota, ¿tú crees que moralmente el venezolano estaría actuando de manera correcta si se lanza en manada a ir a destruir la propiedad de los enchufados que sean comprobados, por supuesto? Claro, sí, moral y justo además, y necesario. Entonces sí, no, sí, lo apoyo, claro que sí. Estoy de acuerdo. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar al tema de las preguntas. Ok. Habiendo tocado, yo quería conocer tu opinión y más me interesaba saber cuál era tu apreciación de cómo se orquestó esto. Y me parece súper interesante que la gente sabe, gracias a tu opinión, de que hay agitadores y que deberían estar conscientes en el momento en el que participan en una protesta de reconocer quiénes son estos agitadores y si no quieren ser parte de ese tipo de acciones violentas e injustas, pues entonces se aparten y traten de mantener eso. Porque mi teoría es que obviamente Internet y los influencers y las figuras políticas y las redes sociales fueron parte de la herramienta que se utilizó para gestar este tipo de cosas. Entonces, fíjate, ya tenemos dos elementos: Internet, influencer, los artistas que tengan malas intenciones, las figuras públicas que tengan malas intenciones, los políticos a través de las redes sociales. Por eso hay que cuidar mucho lo que los chamos ven. Y tú dices, hay agitadores pagados que en el momento en el que está encendido el problema, ellos se encargan de mover masas con su habilidad para agitar la situación. En verdad, lo entendí bien. Sí, sí, sí. Ok, mira, vamos a pasar a las preguntas. Fíjate una cosa. Yo le pregunté a Eduardo, para no condicionarte, yo primero te voy a hacer la pregunta y después te comento lo que yo conversé con Eduardo. Ok. ¿Tú tienes intenciones de hacerte con algún cargo político? ¿A ti te gustaría hacer política en Venezuela? Bueno, fíjate, Alba, ahí me estás poniendo la coletilla en Venezuela. Ajá. ¿Ves? No sabría qué decirte allí. Política, la política me gusta. Cargos públicos, digamos, de elección popular o cargos públicos como asesor, por ejemplo. O sea, Sé cuáles hay son tus dos cosas. intenciones. No lo Si sé. ok, por eso. Si vamos a los de elección popular, el único que a mí me llama la atención realmente, que pudiera, sea aquí en Estados Unidos, o sea en Venezuela, en X circunstancia en la que esté, es el Congreso. Okay. Para mí en el Parlamento es donde se hace la verdadera política, ¿sí? Y de tener la oportunidad de lanzarme en un cargo sería como diputado o como senador si se vuelve a la estructura del Senado en el caso de Venezuela, y acá lo mismo. Entiendo.
A mí me gusta muchísimo, muchísimo la parte de la asesoría. Digamos, ser la mano derecha de alguien, ¿sabes? Por Ujú. ejemplo, bueno, se va a lanzar José Miguel, yo quiero ser tu mano derecha, yo quiero ser tu Perfecto. chief of staff, o sea, quiero ser la persona, a mí eso me llama bastante la atención. Ok. Em, A ti te llama más la atención estar en el background, estar detrás. no, bueno, yo doy la cara, tú ves que Ok. a mí me gusta dar No, la cara, sin yo lo embargo, sé, sin duda. no lo oculto. Sin embargo, en el desempeño me gusta mucho, eh, voy a hacer una expresión que puede ser hasta chocante y que, bueno, me van a atacar, pero a mí me atacan por todo. La mano que me hace la cuna, como dice uno, ¿no? Ajá, O sea, ajá. a mí me gusta mucho ser esa voz que influencia a la gente que está allí, Ok. más que incluso ser la misma persona, a excepción de, como te dije, el cargo del Congreso, que me llama bastante la atención porque eso sí es un centro de debate bastante interesante. Imagínate tú ver, Perfecto. por ejemplo, un José Miguel, un Eduardo Flores, un Esteban Hernández enfrentándose contra una basura comunista allí. O sea, eso Sí, sería para pagar por verlo, ¿no? Porque allí, sí. allí sí es un poder político que se está haciendo. Cargos del Ejecutivo, no me llama la atención una alcaldía, no me llama la atención una gobernación, ni siquiera la presidencia. Y acá voy a un complemento que esto sí se lo escuché a Eduardo, que le dije, bueno, gracias por hacerlo público. Un Que te va a hacer ministerio, ministerio. exacto, un ministerio, sí lo aceptaría. Sí lo Ok, aceptaría un ministerio porque de ahí también se pueden hacer, eso sí, con la condición de que en ese ministerio mando yo. ok. No de que vamos a caer en política y digas, no, bueno, es que no, las medidas que se tienen que tomar son estas y son estas. Exacto. Si no, ¿para qué? O sea, si quieres una persona que no va a hacer nada, Si me búscate a vas a otro. colocar ahí es para dejarme hacer mi trabajo a mi manera. Exactamente. Por ejemplo, y ahí me voy, me copio un poquito de mi ley, si tú me das el Banco Central, ok, me das el Banco Central, te lo destruyo. Eso es lo que voy a hacer. Ok. Yo no te lo voy a reformar, bueno, vamos a cambiar la manera de... No, te lo destruyo. Eliminar esa figura. Esa es Entiendo. lo que yo haría, pues. Obviamente que Mira, no es tan así porque eso está en la Constitución. No es tan de, bueno, tú controlas el Banco Central, lo destruyes. eh, Eso tiene que ir a otro proceso, pero evidentemente te lo pongo de una manera superficial, pues. entiendo perfectamente. Fíjate otra cosa. A mí no me gusta repetir preguntas, pero es que esta pregunta es súper, súper interesante. Suponiendo el mundo de color de rosa, de que Ajá. en Venezuela ir a unas elecciones, ¿quién es tu candidato ahorita? ¿Quién sería tu candidato ahorita? Si tienes alguno. Si tienes alguno. No, no tengo ninguno. No tengo Nadie, ninguno. ¿tú crees que si fuésemos a elecciones ahorita con las condiciones dadas, no hay nadie que pueda ir a representar los ideales que tú defiendes? O sea, que No, represente la verdadera diferencia. no, Ok, ninguno. Por lo menos de las figuras conocidas. Sí te diría, obviamente, me inclinaría por el menor de los males. Que dependiendo de los candidatos, llegado el momento, bueno, me puedes hacer la misma pregunta y te diría, no, yo voy a apoyar a X o a Y persona. ok, Pero de las figuras que conozco, ninguno. perfecto. Ahora, mira, esta es una pregunta que prácticamente tiene, son como tres preguntas en una sola. Ok. Yo quiero saber cuál es tu opinión, porque es cuestión de medio, cuál es tu opinión Ujú. de una periodista como Carla Angola y de una periodista como Patricia Poleo. Las dos por separado. Ay, está buena esa pregunta, me gusta. Y te voy a dejar en la pantalla solo. Esto se llama cinismo, José Miguel. Bueno, con la primera te pregunto, ¿es una periodista, Carla Angola? Esa será la pregunta. Yo creo que con eso te respondo todo. Porque cuando yo veo que hay gente que lo que sigue, de hecho, por ejemplo, yo estaba haciendo, fue el día de hoy, ayer, unas recomendaciones a cuentas que habría que seguir, ¿no? Y las dividí en categorías, y una de las categorías que puse fue medios y periodistas. Y en la parte de los periodistas, créeme que no puse a Carla Angola. No puedo poner una persona que pone por sobre el deber de informar una agenda. Una Entonces, agenda, para, entiendo. para mí no cuenta ni siquiera como periodista esa señora. Es una, yo eso los llamo periodistas de título, activistas de desempeño. Eso es como yo los Ojo, veo eso a está ellos. muy bueno, eso está muy A- bueno, me gusta. sí, a ella, a Rafael Poleo, a El Ciudadano, a Nelson Bocaranda, a César Miguel Rondón, te puedo dar una lista. Bueno, prácticamente todos los conocidos de Venezuela son así. Y en el caso de Patricia Poleo, bueno, hay mucha gente que la critica porque escribió una carta en favor de Chávez en el 92, porque que su estilo aquí, mira, al final a mí lo que me importa es la información que se da. Y de Patricia Poleo tú podrás decir lo que tú quieras, pero no puedes decir que nunca les dio el beneficio de la duda a estas personas. Ok. ¿Ves? Entonces, Ujú, el radicalismo que ella ahorita representa no viene sin fundamento. ujú, Ella ha sido objeto de persecución. A ella la acusaron de asesinar a Danilo Anderson, que por cierto se ujú. cumplió
Estuvo de aniversario de su muerte hace unos días. Y ella en su debido momento, incluso ella misma lo dice, ella deja de dar información, porque bueno, es un momento histórico para no cambiar esto o aquello. Hubo información de Juan Guaidó que ella en su momento se guardó, que evidentemente ella está sacando ahorita porque dice, ya esta gente no tiene intención de salir de esto, entonces ya no hace falta, digamos, tratar de no afectar su imagen. Ya eso no hay un argumento allí. Más bien lo tienes que denunciar porque ya sabes que el tipo está jugando para sus intereses o peor, para los intereses del régimen. No entiendo. ¿Tú dirías que la ventana de Patricia Poleo es una ventana abierta para los libertarios, sí o no? Bueno, sí, y yo soy la muestra de eso, porque Perfecto. Patricia Poleo, o sea, ¿cuál es la ventana de Patricia? Agárrate, su programa o Factores de Poder, su canal. Ok. ¿Ves? Si te vas a su programa, bueno, ya he entrevistado gente allí, tanto de Venezuela como fuera de Venezuela, que no entrevistan en todas partes. Ujú. Por ejemplo, bueno, usted es un personaje que genera mucha polémica, pero ella entrevistó a Gloria Álvarez, ella Ok. entrevistó a Antonella Martí. Ujú. Ellos han tenido la intención de entrevistar a otro tipo de personas de fuera de la política venezolana, y dentro de la política venezolana entrevistan voces que en otras plataformas no se les da la voz necesaria. Y si te pones, eso es en el caso de Agárrate, si te vas más específico, está un programa llamado Contrapoder, en donde se le dio Ujú. voz a José Miguel, se le da voz a Ujú. gente del movimiento libertario, de Isobey, o sea, entonces evidentemente el programa, el canal, quiero decir, Factores de Poder, sí es una ventana para los libertarios, completamente. Perfecto. Me parece genial. Ahora, esta es la quinta y es la última. La Ok. última pregunta. Ajá. Si alguien hoy te viene y te enfrenta y te Ujú, dice que tú no eres de derecha, porque ujú. tú trabajas con José Colina, porque, Sí, sí, sí. porque tú trabajas con José Colina, y José Colina no es de derecha, y todo Ajá, el peo que hay con que trabaja con los demócratas, ajá, ¿cómo, sí, sí, sí. cómo lo defenderías y cómo defenderías que José Colina es confiable para las ideas que tú estás promoviendo? Ya, bueno, dependiendo de la persona, porque si es una persona, hay muchas de estas personas sectarias que no escuchan absolutamente nada, y si me vienen a atacar por eso, ni lo defiendo ni trato de defenderlo. Yo no pierdo, a menos que sea, por ejemplo, en un medio de comunicación, eso es otra cosa. Pero, por ejemplo, que me enfrente a alguien en la calle y me diga eso, a mí eso no me, ¿sabes? Me resbala. ¿Cuántas acusaciones no me han hecho, incluso más graves? Entonces, que venga alguien que crea que tiene la potestad de decir quién es de derecha y quién no, eh, no me importa. No me importa porque al final la gente se puede forjar su propio criterio, ver las ideas, ver la trayectoria que cada uno ha tenido. Y en el caso de Colina, bueno, yo te digo, es una de las pocas personas en las que confío plenamente, y las acusaciones esas de las cuales lo acusan, valga la redundancia, pues están basadas en, digamos, en cosas que van más allá de una ideología. Obviamente yo no voy a hablar acá de cosas que quizás él no quiere que yo diga, ¿no? Ujú. Pero yo sí te doy fe de que él no es ni izquierdista, ni de que es ni siquiera demócrata. Ha apoyado a algunos porque poniendo la causa venezolana sobre cualquier otro tipo de opiniones personales. Entonces, fíjate algo, busca quiénes son los demócratas que han apoyado, que por cierto también ha apoyado a muchos republicanos, y cuando lo hizo así no lo acusaron de extrema derecha, ¿no? Mm. Pero eran personas que, por ejemplo, que defendían el TPS para los venezolanos o una reforma migratoria que pudiese beneficiar a los venezolanos. Eso es lo que tienen en común, Ok. ¿ves? Y cuando hablas con él personalmente, que de hecho se lo he dicho, no estoy de acuerdo, y yo le he dado mis razones, las razones que yo creo que todos conocemos, ¿no? Ujú. Yo soy incapaz de apoyar a alguien que tenga un poquito de cuestión izquierdosa, ¿no? Ok. Y ojo, sí me he reunido con algunos demócratas, Ujú. sí me he reunido, eso es evidente, y les he hecho las exigencias que yo considero que son correspondientes, pero ahí apoyarlo es otra cosa. Pero bueno, o sea, cuando tú revisas lo que tienen en común, es sencillamente una causa que para él está por encima de ciertas otras cosas. Para mí no. Yo sí estoy luchando por lo mismo, por ejemplo, como te hablé al principio, de la parte pragmática del TPS, del estatus, de todo eso, pero yo prefiero hacerlo tratando de convencer a los que yo considero que son más aliados míos, ¿ves? Que es el Ujú. caso de los republicanos. Yo prefiero hacer eso. Él lo ha tomado en cuestión de que, bueno, si tú apoyas y hasta cierto punto, porque es que eso son otras cosas, fíjate en algo, o sea, se ha llegado a un nivel, José Miguel, que hasta exageraron y lo llevaron más allá de lo que había hecho. Por ejemplo, en las elecciones pasadas él apoyó a un senador llamado Bill Nelson. Y entonces, bueno, que Bill Nelson fue el primero que metió la broma del TPS en el Senado. ¿Ves? Ujú. Es lo que te digo, ves lo que tienen en común. Ujú. Pero entonces de ahí se agarraron para decir que él estaba apoyando a Andrew Gillum, que él estaba apoyando a Bernie Sanders, imagínate tú. Ok. Y se llega un niño de estupidez, una vez sacaron una foto, acá está con Bernie Sanders.
y era Andrew Gillum el que estaba allí. Entonces, porque es negro, Ok. ahí estaba con Bernie Sanders. Ok. Por ejemplo, te voy a poner ese ejemplo de Andrew Gillum, para que lo veas, para que veas lo que yo estoy viendo. A él lo invitaron a una reunión a la cual me invitaron a mí también. Andrew Gillum es uno de esos socialistas comunistas radicales, o sea, es un Bernie Sanders de color, que fue candidato a la gobernación de acá. Él fue y le dijo, bueno, esto, aquello. O sea, él básicamente fue a escucharlo, le dio sus exigencias, en caso de que ganara, ¿no? Y después lo llaman de un medio y le preguntan, ¿qué fue lo que dijo Andrew Gillum? Bueno, él dijo esto, dijo aquello, y dijo que no era socialista. O sea, eso fue lo que él dijo, porque fue lo que le preguntaron en el medio. ¿Qué dijo Andrew Gillum? Y Colina dijo, esto fue lo que él dijo. ¿Ok? Revisa la foto de quienes estaban en esa reunión. Y con todo y que Colina asistió, vas a ver que Colina no está en la foto. ¿Por qué será? O sea, detallitos que, si tú analizas, tú sabes qué es lo que hay detrás. No, a mí me interesaba mucho la pregunta porque en las conversaciones que nosotros tuvimos previa a la entrevista que ustedes me hicieron en Contrapoder, a mí me gusta que las personas, aunque no tengan la intención, porque yo no podría decir que José Colina tenga la intención de salir a defender y que todos los comentarios que le hagan los liberarios o cualquiera de derecha con pedigrí, él tenga la intención de defenderse de eso, pero por lo menos tú que trabajas con él y que yo vi la confianza que él ha depositado en ti, especialmente con el trabajo, y ver la forma en la que él coloca en tus manos el destino de Contrapoder, me parece prudente, pertinente, oportuno y de paso, de cierta forma, agradecido, dar la oportunidad de que la gente exprese, en este caso tú, su opinión sobre la posición de él, para que, o sea, más que todo es sobre la forma en la que las malas intenciones de las opiniones que vengan del otro lado puedan tener para con su persona. Entonces, que tú, que eres una persona que trabaja constantemente con él, que se mantiene en contacto con él y que de paso están haciendo este programa en común, que es el de las voces silenciadas, como lo llamas tú, y creo que a todos los que has entrevistado son de derecha, entonces es para que la gente que tiene esa chispita de duda tenga la oportunidad de escucharlo de quien trabaja directamente con él. Esa era mi intención en realidad. Y a eso voy. ¿Tú crees, por ejemplo, vamos a suponer que yo aplico mañana a trabajar con Bernie Sanders, ¿no? Y me contrata. ¿Tú crees que después de él ver las cosas que yo defiendo no me vota? Esos son los detalles que tú tienes que ver. Un izquierdista no está dispuesto a trabajar con alguien como yo. Es verdad. Entonces, pero son cuestiones que yo ignoro porque normalmente vienen de gente que no han hecho nada. O sea, perfecto. Más allá de una cuestión de mandar un tuit o de hacer algo, a mi juicio de gente. Entonces yo realmente los ignoro. A mí me han acusado también de eso. Y me resbala. Perfecto. No, mira, pues creo que estamos listos. De verdad que te agradezco muchísimo que hayas dedicado el tiempo para conversar. Creo que lo hicimos. Este tiene que ser más de una hora. Yo sabía que no íbamos a extender porque tú hablas y yo hablo. Tú lo dijiste. Yo les avisé desde el principio. Entonces, vamos a seguir en contacto. De verdad que te lo agradezco muchísimo. No, bueno, encantó, te espero. me encantó. Ya tú sabes que tienes pendiente otra entrevista por ahí contra Poder. Las veces que pueda, voy a tratar de llevarte porque no solamente a Colina y a mí, a la audiencia también le gustó bastante esa entrevista. Sí, nosotros nos entretuvimos bastante. Mira, sí. Así me arrastren, así digan, no, es que este es desgraciado. Mira, mi entrevista favorita la has dado tú, te lo digo con de toda la gente que he entrevistado. La pasamos súper bien, ¿no? Yo creo que las preguntas fueron prudentes, y el tema de conversación era algo. Por eso yo a veces cuando a mí me comentan sobre participar en conversaciones o algo así, yo siempre me pregunto que es importante que uno sepa cuál es el tema del que se va a hablar, porque de repente yo no soy el más oportuno. Yo sí creo que hay que delegar y que saber a quién vas a entrevistar sobre qué. Si a mí me agarran con términos de detalles de la economía y de los principios económicos, a pesar de que yo me gradué de administrador de empresa y vi economía 1, 2 y 3, yo no soy el correcto para hablar de la ahí también vas a la contraparte. También tienes que ir a la contraparte. Quizás a mí me interesa escuchar tu opinión, así no sea profesional. Perfecto, me parece genial. Eso se lo dije también a Vanessa Vallejo, porque cuando la estaba entrevistando, no, que ella estaba un poco lejos de Colombia, entonces íbamos a hablar de Colombia y otra gente, yo le dije, está bien, pero es que quiero hablar de varias cosas, no nada más de Colombia. Y me interesaba la opinión de ella, en ese momento, pues. Genial. Entonces, así está bien. Bueno, seguiremos en contacto, gracias por el tiempo, chamo. Así es. Y a esto le vamos a dar rueda para que la gente lo escuche.
Claro, está bien. Estamos en Así es. contacto, brother. Dale. Dale. Un gusto haber estado conversando contigo. Igualmente. Bueno, señoras y señores, este fue el episodio número 7 de Cuestiona Todo Podcast, el podcast de ifrevistadigital.com. Esto fue con Esteban Hernández, estuvimos hablando de todo lo que ocurre en Latinoamérica, le hice las 5 preguntas directas. Estoy convencido de que algunos no se las esperaba y otras de seguro las suponía, pero creo que la pasamos súper bien. Y bueno, estaremos en contacto, los dejo por ahora.